mi nombre es Raquel Menéndez Aponte, soy la coordinadora del Centro de Apoyo para la Atención Integral del Instituto Nacional de Cancerología. La oncología integrativa es un área del tratamiento oncológico que empieza y surge hace unos 20 años, principalmente en Estados Unidos, y surge porque se detecta que muchos de los pacientes que padecen cáncer también, junto con el tratamiento, tomaban otro tipo de medicamentos, como podían ser tés o podían ser hierbas y ante esta situación decidieron empezar a hacer una investigación más profunda como para ver qué tipo de tratamientos complementarios podían realmente ayudar a disminuir los síntomas del tratamiento convencional de cáncer. Es muy importante entender que la oncología integrativa entonces es esta unión entre lo que es el tratamiento convencional de cáncer, que es el que realmente funciona para tratar al cáncer, y todos estos tratamientos complementarios que nos ayudan a disminuir los síntomas que nos provocan los propios tratamientos. La medicina integrativa no es una medicina alternativa al tratamiento con cáncer. El tratamiento con cáncer es el tratamiento convencional, que incluye ya sea cirugía, quimioterapia, radioterapia y otros tipos de tratamientos que han sido estudiados a lo largo del tiempo con muchísima investigación y que se sabe que son los que realmente combaten, disminuyen, incluso en muchas veces logran quitar completamente el cáncer, ¿no? Pero no somos alternativa, somos nada más un tratamiento que complementa ese tratamiento convencional. El paciente conoce mucho más su enfermedad, sabe de los tratamientos y al conocer los tratamientos, al saber más de la enfermedad, se queda mucho más dentro de lo que es el proceso, tratamiento, se queda más en los tratamientos, culmina, digamos, termina todo el tratamiento, que en otras ocasiones eso no pasaba precisamente por la ansiedad que le provocaba o el temor que le daba o lo que decían afuera del hospital. Entonces, a través de conocer más acerca de la enfermedad, a través de saber más acerca de los tratamientos, se quedan en el proceso y les ayuda muchísimo. Aparte de que emocionalmente, pues navegan más tranquilos a través de esto, ¿no? CAI es el Centro de Apoyo para la Atención Integral. Empezamos a funcionar hace 12 años. Fue gracias a que el director en ese momento en cancerología, que era el doctor Alejandro Moar Betancourt, pues tenía la apertura de abrir este tipo de servicios, sabiendo que en otras instituciones en el mundo tenían este servicio, para completar y hacer mucho más integral el tratamiento de sus pacientes. Y por esa razón y gracias a ese apoyo que tuvimos hace 12 años, se compra esta casa y se hace todo este programa para empezar a trabajar con los pacientes. En el CAI tenemos varias clases, están divididas básicamente en 6 áreas. Una es el apoyo psicológico, otra es mente-cuerpo, otra es actividades recreativas y otra de ellas es educación, que es donde hablábamos de dar esta educación a los pacientes. Y la otra es, tenemos artísticas también, ¿no? Dentro de las artísticas está la terapia de dibujo, que es una terapia que ayuda al paciente a hablar de sus emociones a través del dibujo. Tenemos yoga, tenemos tai chi, tenemos acupuntura, todas estas con ese mismo objetivo, que es básicamente ayudar al paciente a tener menos síntomas derivados del propio tratamiento convencional para combatir el cáncer. Algunos de los síntomas en los que tenemos mayor efecto son, por ejemplo, el dolor, donde ayudamos a controlarlo, la fatiga, la náusea y el vómito, el linfedema,
y la neuropatía. Y a todos los trastornos del ánimo, por ejemplo, la ansiedad y la depresión. Los beneficios para pacientes con cáncer son muchos, les ayuda a recuperar también la fortaleza en sus músculos después de las cirugías, en las piernas, en los brazos, y cuando tienen cirugías de seno, les ayuda a recuperar su movilidad en los brazos y fortaleza que se pierde con la cirugía. Y bueno, a lo largo de estos años he visto a muchos pacientes y familiares beneficiarse con las posturas. Son posturas suaves, es yoga terapéutica adaptada para pacientes con cáncer. El solo hecho de respirar de una manera más tranquila y consciente les ayuda a recuperar la paz interior, que es lo que más necesitan ante una situación, ante una noticia del diagnóstico que tienen cáncer. Mi trabajo tiene que ver con el movimiento suave, lento, orgánico, donde te empiezas a sentir que tienes un cuerpo sano dentro de la vulnerabilidad, porque eso es lo que es el ser humano, vulnerable. Entonces, cuando sienten que se les quita el miedo de moverse, que pueden fortalecer sus músculos a pesar de que es lento y que parece que no haces nada, pero haces mucho porque son movimientos en reposo, te dan la posibilidad de ser consciente de tu salud a partir de tu respiración, que estás colgada del cielo y hundida en la tierra, porque es una poesía, es una meditación en movimiento. Y movimiento es vida. El baile, además de conectarnos con la parte emotiva, de conectarnos con nuestra alegría interior y poder expresar, también nos hace que coordinemos de manera motriz todo nuestro cuerpo, que lo integremos, que podamos mover todas nuestras articulaciones, que volvamos a la armonía integral, porque eso es muy importante. Sentir que nuestro cuerpo vuelve a vibrar, vuelve a acomodarse y que sobre todo nos hace expresar y sentirnos con mayor energía y salud. Con respecto a la terapia física, he tomado todo lo que es tai chi, yoga, el qigong. Físicamente me ha fortalecido en todo mi cuerpo. En la parte emocional es las terapias de grupo psicológicas. Y aquí hubo una terapia, inicialmente una terapia muy buena de 3 días, que se llamaba Encuentro conmigo mismo. Y eso me fortaleció en mi parte espiritual y en mi parte emocional. Y en terapia ocupacional aprendí costura, aprendí tejido, aprendí cómo alimentarme a través del taller de cocina. De este video de contexto sobre la plática que vamos a tener, vamos a proceder a presentar a nuestros ponentes. Nada más un agradecimiento a todas las maestras que con mucho gusto quisieron explicar las actividades que hacían el CAE. Les mandamos un saludo y les agradecemos por haber participado en este video, igual a las personas que dieron su testimonio. Y bueno, le vamos a dar la bienvenida primero al doctor Homero Fuentes de la Peña. Buenos días, doctor. Él es presidente de Proncavi. Tiene más de 30 años ejerciendo la práctica profesional en oncología médica. Es jubilado del Hospital Fray Junípero Serra del ISSSTE, Tijuana, Baja California. Bienvenido, doctor. ¿Nos escucha? Escucho perfectamente. Muy buenos días, Leti. Muy buenos días, Mayra. Y muy buenos días a toda la gente que nos hace el favor de estar con nosotros. Gracias, doctor. Gracias. También está con nosotros el doctor Jorge Luis Martínez Tlaboel. Él es especialista en medicina interna, oncología médica, coordinador del Grupo Cooperativo de Investigación en Sarcoma
maestría en Ciencias Médicas por el Instituto Nacional de Cancerología y está en el servicio de piel y partes blandas. Bienvenido, doctor. Muy buenos días, Leti. Muy buenos días, Mayra. Y doctor Romero, un fuerte abrazo. Muy buenos días, Jorge Luis. Buenos días. Pues bueno, para empezar esta plática, yo quisiera hacerles una pregunta a ambos. ¿Y qué entendemos cuando hablamos de calidad de vida en el paciente? Porque lo mencionamos mucho, pero en realidad, ¿cuál es nuestra meta cuando decimos que queremos mejorar la calidad de vida del paciente? ¿Empezamos? ¿Empiezas tú? ¿Empiezo yo? Adelante, doctor. Bueno, muy bien. Bueno, miren, la calidad de vida es inherente a la vida del ser humano, primero que nada. Esto aplica para las personas enfermas y aplica para las personas sanas. Y me parece que absolutamente nadie puede dar lo que no tiene. Así que la calidad de vida debe de empezar por nosotros. Cuando nosotros entendemos y partimos desde el concepto y la definición de la Organización Mundial de la Salud, de lo que es la salud justamente, hablamos de una esfera física, de una esfera psicoemocional, de una esfera social y de una esfera espiritual. Cuando nosotros entendemos esta integración y vemos que en esta salud empieza por la corresponsabilidad de nosotros mismos para adquirir esta salud, podemos entender que la vida puede ser plena con o sin enfermedad. Pero si estoy bajo un proceso de enfermedad, debo saber integrar todos estos elementos y, como bien decían en el intro, la medicina alópata o la medicina convencional no lo es todo. El concepto de calidad de vida implica todas las áreas del saber humano, del sentir humano, del desarrollo humano personal. De tal manera que el asociar terapias complementarias, no sustitutivas, pero sí complementarias y no por ello no importantes, es parte fundamental del proceso de recuperación de los enfermos. Poco más adelante, si me lo permiten, les presentaré algunos slides que muestran de manera clara cómo podemos integrar todo esto. Creo que por ahí debemos empezar. Gracias. Gracias, doctor. Doctor Tlahuel. Sí, a mí me gustaría expresarlo más que como una definición de algún libro o alguna asociación. Me gustaría expresarlo con lo que yo entiendo, lo que yo comprendo y cómo se lo transmitiría a mis pacientes con palabras. Por ejemplo, como bien explicó el doctor, pues somos una parte física, una parte mental y una parte espiritual. Entonces, para mí la calidad de vida o que me gustaría ofrecerle a un paciente con cáncer es de que él pueda hacer todas las actividades que tenía, ya sean muy similares o muy parecidas a lo que es el evento del cáncer. Por ejemplo, si antes de que se le diagnosticara un paciente cáncer, el paciente podía hacer actividad física, podía irse a tomar un café con alguno de sus amigos, podía hacer ciclismo, etcétera, varias actividades. Eso me gustaría que una vez que se hace el diagnóstico de cáncer y que recibe un tratamiento oncológico, él pudiera tener o pudiera hacer estas actividades lo más parecido. Voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, un paciente que tiene el diagnóstico de cáncer de próstata. El paciente puede ser sometido a una cirugía, a radioterapia y a medicamentos que pueden disminuir su actividad sexual. Entonces, a eso yo me enfocaría, a utilizar todos los medios disponibles, que es lo que vamos a platicar en esta charla, para que él pueda seguir haciendo su vida sexual, su vida con su pareja, su vida laboral. Eso para mí sería la calidad de vida. Y por otra parte, que el paciente tenga el menor de los síntomas posibles. Por ejemplo, si una mujer con cáncer de mama tiene metástasis óseas, pues obviamente va a tener dolor y va a tener incapacidad para hacer algunas actividades físicas. Entonces vamos a crear un plan, ya sea con un ortopedista, con el radiooncólogo, con el cirujano oncólogo, una serie de pasos o alternativas. Lo vimos en la introducción con el video. Pues se le puede dar acupuntura, se le puede dar medicamentos para el dolor y una serie más de cosas para que pueda seguir haciendo lo más parecido su vida diaria que tenía antes de que se diagnosticara un cáncer. Gracias, doctor. Perdón, tengo un pequeño problemita con el audio.
Pero quisiera preguntarles también, ¿por qué hay tanta reticencia a veces en la oncología tradicional por adoptar este trabajo multidisciplinario con otro tipo de terapias complementarias? Y sé que hay un momento particular en la carrera de cada uno de ustedes en donde hubo este cambio. Entonces, si quisieran platicarnos un poquito, ¿por qué creen que a veces es difícil que la mayoría de los médicos adopten estas terapias y luego de su experiencia profesional, por favor, personal? Bueno, de manera muy personal, cuando yo estaba trabajando en las instituciones de salud, mi primera observación fue ver que aquellos pacientes que tenían una mejor actitud, que aquellos pacientes que tenían una mejor disponibilidad para el tratamiento, eran pacientes que no solamente toleraban mejor los tratamientos, sino que eran pacientes que les iban mejor con el tratamiento y alcanzaban índices de posibilidad de terapéutica mucho mejor. Empiezo a ver que en las instituciones de salud, por los tiempos muy cortos de atención, hay poco tiempo de poder ver aspectos fuera de lo que es propiamente la parte técnica médica. Y entonces me doy a la tarea de conformar un programa, les estoy hablando de hace 20 años, de hacer un programa básicamente pensando en todas aquellas inquietudes que no necesariamente estaban estrictamente relacionadas al cáncer, sino todas aquellas actividades y actitudes o quejas o síntomas emocionales que los pacientes tenían. Empiezo a diseñar un cuestionario, prueba error, unas preguntas, otras preguntas, hasta que finalmente conformo un cuestionario y una escala de validación del mismo, y termino este cuestionario con un seguimiento de muchos años, incluyendo a 5,300 entrevistas en los pacientes a lo largo de 13, 14 años, y después con el seguimiento llegando casi a 20. Y la sorpresa esencialmente se da en el hecho de que cuando existe intervención de otras áreas, y de esto estoy hablando. Hola, yo soy Claudia García Peña, soy consultora en Oncoimagen, y el día de hoy les voy a enseñar cómo pueden... Hay un problema, una disculpa de un video que se escucha, que entró. Okay. Continúo. Bueno. Adelante, por favor. Entonces, les decía, cuando me doy cuenta de que este tipo de incidentes producen en los pacientes más allá de sus síntomas, y que encuentro que empiezan a haber confort en algunas de las personas que estaban bajo este tipo de situaciones, pues me doy a la tarea de medir, como con el alma de investigador que tengo, además de mi especialidad, tengo una maestría en investigación clínica, pues diseño un programa y una medición del mismo, ¿no? Y me percato con claridad de que pacientes que reciben ayuda en áreas específicas y que acceden a terapias complementarias, además del tratamiento oncológico, finalmente terminaban por pulsar mejor las cosas, finalmente tenían la posibilidad de tener una mejor sensación. Y cada uno de los seres humanos tenemos, vamos a decir, áreas flacas, ¿no? Cuando fortalecemos esas áreas flacas, las situaciones van mucho mejor. Tan es así que nuestros amigos norteamericanos integran esta medicina integrativa, como bien se le llama, y la desarrollan en centros hospitalarios de primer nivel en el primer mundo, y que han sido extraordinariamente exitosas. Hoy día, después de más de 30 años de práctica profesional, me queda muy claro que tras estas experiencias individuales y tras la visita a estos centros oncológicos con medicina integrativa, este tipo de terapias son muy útiles siempre y cuando no se abandone la terapia convencional y siempre y cuando los pacientes verdaderamente se corresponsabilicen de su salud. El qué comemos, el qué hacemos, el cómo manejamos, el utilizar estos recursos de la medicina paliativa, de la acupuntura, del yoga, de la musicoterapia, de la terapia de arte, son extraordinariamente sanadores, por no decir la risa y muchas otras cosas más que se pueden utilizar. En mi experiencia personal en estos años, esto es, creo, la esencia de lo que les puedo compartir. Gracias, doctor. Doctor Plauel, ¿nos quisiera comentar su experiencia? Claro, con todo gusto. Sí, yo creo que yo me incluyo dentro de este grupo de médicos de la reticencia que comentabas, y es básicamente por falta de conocimiento. Cuando no sabemos algo,
o desconocemos algo, pues no queremos enfrentarnos a eso, ¿verdad? Y entonces, pero esto no solamente es inherente a México o a países de América Latina. Tuve la oportunidad de tener una rotación en el Hospital Memorial de Nueva York y tuve la oportunidad de platicar con el doctor Gary Dehn. Y como sabemos, pues esto de la oncología integrativa tiene más o menos unos 20, 21 años dentro de la oncología, y él me comentó que durante el primer año de la apertura del servicio de oncología integrativa en el Memorial de Nueva York, solamente recibió 80 consultas en un año. Entonces, imagínense un país de primer mundo donde hay 13 edificios para el tratamiento del cáncer en Nueva York, y solamente recibió 80 consultas en este programa que él tenía, ¿no? En donde está pues incluido pues la acupuntura, la musicoterapia, la meditación y muchas otras cosas. Bueno, pues a 20 años de este viaje que hizo el doctor Dehn, pues ahora su consulta está saturada, ¿no? Son como, no sé, como 20 médicos los que están en su staff. Y pues yo creo que es eso, la falta de conocimiento. Ahora, si buscamos la información médica en 1980, o sea, hace 40 años, en PubMed, pues las publicaciones que hablan acerca de la acupuntura, la meditación, yoga, etcétera, pues hablábamos de 50 a 60 publicaciones anuales. Y ahora si buscamos la información científica, pues vamos a ver hasta 5,000 artículos publicados anualmente para este tipo de terapias. Esto que hace Mayra, que es una visionera, que tiene la oportunidad de hacer este tipo de congresos. Ya vi cuántas personas hay, creo que hay más de, bueno, cerca de 400 personas en este congreso. Pues esto es lo importante para que los pacientes sepan. Si el médico por alguna razón no quiere enviarlos, el paciente le puede decir a su médico, oigan, disculpen, estuve en el Congreso de Juntos contra el Cáncer, en donde me comentaron que la yoga me puede ayudar o que la meditación me puede ayudar. El doctor Homero mencionó acerca de la musicoterapia, de la arteterapia y de muchas otras alternativas. Entonces esto va a permitir que el médico, su médico tratante diga, híjole, pues yo no tenía conocimiento, me voy a poner a buscar información para que yo le pueda ofrecer esto a los pacientes. Esa para mí ha sido mi experiencia, y bueno, yo todos los pacientes con los que convivo día a día, pues siempre le hablo acerca de esto, ¿no? Yo estoy convencido que este tipo de tratamiento complementario ayuda a nuestros pacientes. Gracias, doctor. Y bueno, la siguiente pregunta también es para ambos. ¿Cómo puede un paciente identificar la diferencia entre una terapia alternativa y una complementaria? ¿No? Porque sabemos que hay mucha información en internet, recomendaciones de otros pacientes. Entonces, ¿cómo podemos orientar a las personas que viven con cáncer para que identifiquen cuáles sí son las terapias complementarias que forman parte de la oncología integrativa y en cuáles tiene que tener un poquito de cuidado? Mira, Leti, yo creo que esta es una pregunta muy, muy importante. Cuando hablamos de una alternativa, significa que yo puedo decir, ok, utilizo esto en lugar de esto, ¿sí? Eso sería una alternativa. Por decir, yo rechazo la quimioterapia, yo rechazo la radioterapia y opto por obtener otra alternativa. Eso me parece que es erróneo. Cuando tú hablas de una terapia complementaria, estás diciendo, ok, voy a tomar lo mejor de los dos mundos, ¿verdad? Voy a tomar lo mejor de aquí y lo mejor de allá. A veces la medicina convencional pasa por el hecho de ser un poco soberbia y de decir, ¿sabes qué? Pues lo único que funciona es esto. Y bien apuntaba el doctor Jorge Luis, muchas veces es por desconocimiento, porque no creemos que existan algunas otras alternativas diferentes que puedan ser útiles para los pacientes. Cuando lo conocemos, cuando lo vivimos, cuando lo experimentamos en carne propia y lo vemos en nuestro propio desarrollo, las cosas cambian. Una medicina complementaria es aquella que complementa. Una medicina alternativa es aquella que sustituye en vez de. Creo que esa es la esencial diferencia y me parece que el llamarle a este tipo de tratamientos medicina complementaria hace que justamente podamos entender mejor el concepto de que el cáncer como enfermedad multidisciplinaria, multifuncional,
debe de ser tratada por diferentes individuos con diferentes especialidades orientados hacia un mismo objetivo. El doctor Fuentes... Gracias, doctor Clavel. Una disculpa. El doctor Fuentes explicó perfectamente bien la diferencia entre esto. Solamente quiero agregar un punto. Esta medicina complementaria debe de tener el mayor rigor científico. Por ejemplo, ustedes saben que la medicina alópata se basa en el método científico. ¿Qué significa esto? Actualmente el mejor tratamiento para el cáncer es el medicamento A, pero la medicina va evolucionando. Entonces después se produce el medicamento B, el medicamento C, el medicamento D. Pero entonces los médicos lo que hacen es comparar. Entonces ahora vamos a comparar el medicamento A, que es el mejor medicamento disponible hoy, con el mejor medicamento B. Y entonces se utiliza una metodología científica para poder decidir cuál de los dos medicamentos es. Y como la medicina va evolucionando, seguramente el medicamento B ahora va a ser el mejor tratamiento. Pues así también con la medicina complementaria. Se hacen ensayos clínicos para saber si la acupuntura versus otro tipo de tratamiento es mejor. Eso es muy importante que nuestros pacientes lo sepan, porque muchas veces les dicen, bueno, mire, si usted utiliza el veneno del alacrán azul o el factor de transferencia o un sinfín de cosas que salen al mercado y tienen una buena publicidad, pues los pacientes caen en el error de consumirlos porque dicen, oigan, salen en la televisión, en la radio, en el periódico, entonces quiere decir que son medicamentos buenos. Pero entonces esto también es responsabilidad del paciente. El paciente tiene que ver, bueno, está bien, yo lo vi en la televisión, pero este medicamento que me están recomendando fue a través de un ensayo clínico controlado. No, fue solamente por la opinión de algunas personas. Entonces eso no tiene ningún valor científico. Gracias, doctor. Les recuerdo a las personas que nos escuchan que pueden hacer sus preguntas en el chat en el que nos están mandando los saludos. Ahí pueden ir escribiendo sus preguntas. También lo pueden hacer en la opción de preguntas que tienen ahí en el Zoom. Y las personas que nos escuchan desde Facebook Live también pueden escribir ahí en los chats y nuestros compañeros que están monitoreando nos harán llegar las preguntas para que los doctores nos puedan apoyar a contestarlas. Y bueno, doctor Romero, decía usted que tenía unas diapositivas. Quisiera preguntarle específicamente en su práctica médica, ¿qué recomienda usted a sus pacientes, por favor? Sí, claro. Bueno, primero quiero recalcar por la importancia que acaba de mencionar el doctor Jorge Luis, de esto de esta medicina complementaria, pero bien hecha, bien controlada. No nomás existen congresos, justo ahora se está desarrollando el Congreso Europeo de Oncología, en donde estamos participando el grupo de los médicos oncólogos, pero también existen congresos de medicina complementaria. Y no perdamos de vista lo siguiente, hoy día cualquiera puede anunciarse y cualquiera puede publicar lo que quiera en el internet, ¿sí? Y eso no quiere decir que sea cierto. Pensemos que también existen espacios comerciales pagados, publicitados por diferente tipo de fármacos, llamados genéricamente fármacos milagro, y nosotros tenemos que tener un juicio crítico. A veces como que nos vamos con el hecho de decir, ¿sabes qué? Pues sale en la televisión. Sí, pero espérame, el hecho de que salga en la televisión no quiere decir que sea bueno. Seamos un poquito más juiciosos, más críticos, y utilicemos todo aquello que tenga un soporte, porque existe medicina complementaria y medicina alternativa y medicina no tradicional que está muy bien soportada desde el punto de vista científico. Esto es muy importante. Tu pregunta específica es, ¿yo qué hago con mis pacientes, Leti? Yo trato a través de los años, he tratado de formar un equipo multidisciplinario en donde yo integro al nutriólogo, en donde yo integro al psicólogo, en donde yo integro al equipo de trabajo social, en donde yo integro a ciertos ministros religiosos para ciertas ocasiones y ciertas situaciones, donde integro en un momento dado a la gente los abogados, la gente de ley asociado a los aspectos de salud y de los seguros de gastos médicos, con la intención de que podamos darle a nuestro paciente un panorama absolutamente completo, general, amplio. El paciente debe documentarse. Eso no quiere decir
que yo debo ponerme a tratar de interpretar estudios que son de la competencia propia del médico. A veces los estudios médicos son un tanto complejos, requieren cierta metodología. Por eso existe una maestría o una especialidad en medicina, en investigación clínica. Y a veces el juzgar o interpretar un estudio, lo que a mis ojos parece ser una cosa, no va como tal. Esto pasa por la bioestadística, esto pasa por diferentes elementos de juicio. Pero lo mismo sucede con la medicina complementaria. De tal manera que, ¿qué hago yo? Yo trato de que mi paciente reciba una atención integral. Soy muy incisivo en el punto de la concientización, de la sensibilización y de la corresponsabilidad. Eso me parece a mí esencial. Hay que pensar que el 72.5% de los mexicanos adultos hoy día tenemos sobrepeso u obesidad, y eso es un factor detonante para muchas de las enfermedades crónico-degenerativas que tenemos, entre ellas el cáncer. Y esa responsabilidad de comer saludablemente está en nosotros, no está en los demás. No es cuestión del gobierno, no es cuestión de ninguna otra cosa, es nuestra responsabilidad. Y comer bien no significa comer mucho o comer poco. Significa comer lo necesario en relación a tu edad, a tu actividad física y a tus condiciones. Entonces, eso es lo que yo trato de hacer. ¿Sí? Muchas gracias, doctor. Doctor Tlahuel, ¿nos podría platicar también un poquito, porque aquí nos siguen preguntando como para entender mejor qué es la medicina complementaria, específicamente cómo es el abordaje con sus pacientes? Sí, la medicina complementaria es la medicina con el mayor rigor científico. En este caso, digamos, la yoga, la acupuntura, la meditación, que se suma a la medicina convencional. En este caso estamos hablando de la medicina alópata. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo para hacerlo más representativo. Una paciente con cáncer de mama, en donde se le da quimioterapia preoperatoria, después se hace cirugía, recibe radioterapia y después recibe tratamiento con hormonoterapia. Ese es el tratamiento oncológico convencional. Pero para disminuir los síntomas como la náusea, el vómito, la fatiga asociados a este tipo de tratamientos, podemos utilizar la acupuntura. En este caso, entonces, la acupuntura es la medicina complementaria. Esa sería la definición. Y en mi práctica profesional, yo insisto en mis pacientes principalmente en lo que es la meditación, la yoga y la acupuntura. Pero como pudieron ustedes observar en el Centro de Apoyo para la Atención Integral del Instituto Nacional de Cancerología, pues hay otras actividades que también son sumamente importantes para los pacientes, como el tai chi, el qigong, la arteterapia, la musicoterapia. ¿Por qué en mi práctica profesional utilizo estos tres tipos de tratamiento? Porque en los estudios clínicos son los que mayor rigor científico tienen. Por ejemplo, en una revista muy importante que se llama Journal of Clinical Oncology, se hizo un metaanálisis. Bueno, se juntaron muchos estudios y se juntó un panel de médicos para que pudieran escoger cuáles iban a ser los métodos que podían ayudarle más a los pacientes. ¿Y en qué se basaron este grupo de médicos? Les preguntaron, oigan, existen actualmente, voy a inventar, el factor de transferencia, el jugo noni, el veneno del alacrán azul y la yoga. Entonces, todos estos médicos se dividieron para que uno leyera 25 artículos del jugo noni, otros 25 el factor de transferencia, otros 25 para el veneno del alacrán azul y otros 25 para que leyeran lo de la yoga. Y entonces se dieron cuenta que de todos estos estudios, el único que cumplía con todos los requisitos metodológicos, científicos, etcétera, pues era el de la yoga. Entonces, cuando ellos dieron su recomendación, dijeron, pues el jugo noni, el factor de transferencia y lo demás no sirve, solamente nos quedamos con la yoga. Entonces, en este metaanálisis que les estoy comentando, donde hubo arteterapia, musicoterapia, qigong, tai chi, etcétera, los tres que demostraron el mayor rigor científico fueron la meditación, la yoga y la acupuntura.
pero esto no está estudiado en todos los tipos de cáncer. En los tipos de cáncer donde más está estudiado, y esto pues tiene su lógica, pues son los más prevalentes o los más frecuentes, pues es el cáncer de mama y el cáncer de próstata. Y actualmente se están haciendo estudios en cáncer de pulmón y en otras patologías. Pero bueno, yo creo que lo más importante desde mi punto de vista en particular es que se acerquen con su médico. O sea, la medicina mexicana es una gran medicina y los médicos mexicanos son muy clínicos y estoy seguro que tienen un amplio criterio. Por ejemplo, si una paciente después de ver esta plática le dice a su médico, se acerca con su médico, oiga doctor, fíjese que pues tiene cáncer de mama y vi que la acupuntura me pudiera ayudar para disminuir los síntomas como la náusea, el vómito y la fatiga. Entonces se crea un diálogo. Si el médico tiene toda la apertura, pues le va a decir, claro, pero ahora el punto va a ser, ¿dónde? ¿Con qué acupunturista la mando? ¿A qué centro de meditación la mando? ¿Dónde es mejor que haga yoga? Recuerden, los pacientes con cáncer pues tienen algunas dificultades. Imagínense a alguien con cáncer de mama y metástasis en el hueso que a la hora de hacer un estiramiento se fracture. Pues va a ser contraproducente, ¿verdad? Entonces yo creo que lo más importante siempre es acercarse al médico, ¿no? El médico yo creo que tiene una gran apertura, insisto, la medicina mexicana es excelente y eso yo recomendaría a mis pacientes. Gracias, doctor. Pues si les parece voy a empezar a leer las preguntas del público porque veo que hay varias y así podemos tratar de leer todas. Y bueno, hay saludos desde Puebla. Y alguien dice, buenos días, gracias a los doctores por compartir, totalmente de acuerdo, cada paciente es corresponsable de sus pensamientos, de su actitud, de lo que come, de cuánto se ejercita, entre otros. Vivir un día a la vez es un gran ejercicio. Aceptar lo que hay, lo que es y a partir de ahí, lluvia de bendiciones para todos, soy sobreviviente de cáncer de mama en tratamiento por 5 años. Ya nos contestaron la de qué es la medicina complementaria. ¿Qué soporte científico existe sobre el uso de aceites esenciales como tratamientos complementarios del cáncer? Yo no lo conozco, no lo sé. He leído algunas cosas, pero no sé qué tanto rigor científico tenga. Hay muchísimas cosas que se pueden usar y como bien apunta el doctor Jorge Luis, tenemos que ser muy cuidadosos cuando elegimos esto. Él hablaba de los metaanálisis y yo creo que sí es importante porque veo que sí hay muchas preguntas y creo que sería irrespetuoso de mi parte pasar algunos slides cuando hay muchas preguntas y hay poco tiempo. Mira, Leti, yo creo esto. Uno tiene que ser lo suficientemente juicioso, como él decía. Oigo los aceites esenciales o lo que fuera. Okay. Voy, busco y un metaanálisis, por ejemplo, desmenuza algo de aquí, algo de acá, algo de acá, algo de acá. Integro todo, veo. Y cuando se hace un metaanálisis en forma, tanto en la medicina complementaria como en la medicina convencional, te das cuenta que a la hora de hacer el análisis, probablemente se descarten el 70 o el 80% de los estudios que no cubren el rigor científico. ¿Qué quiere decir eso? Pues que hay muchas cosas que se publicaron que no necesariamente corresponden a la realidad de las conclusiones que se obtienen. En el caso específico de los aceites, no lo sé. No sé, Jorge Luis, si tú sabes algo. Yo no conozco el más allá de eso. No, bueno, yo no lo recomendaría. Es importante, por ejemplo, ¿qué está ocurriendo con la vacuna contra COVID? Ustedes lo saben, una población importante de los mexicanos, cerca del 25% ya está vacunado, pero también saben ustedes que muchas personas no se quieren vacunar. Pero eso no solamente ocurre en el país, ocurre en Estados Unidos. También saben lo que hace un par de meses ocurrió en Texas, ¿no? Cuántas personas se contagiaron, un pico altísimo en ese estado, en los Estados Unidos. Y pues muchas personas no se quieren vacunar. Pero yo me hago esta pregunta, ¿cómo no se pueden vacunar si las vacunas, los científicos han hecho una rigurosa metodología científica? Hay estudios controlados en donde no hay ninguna duda, la vacuna contra COVID protege. O sea, todo el mundo se debería de vacunar. ¿Con cuál vacuna? Con la que le toque. Pero no lo hacemos. Pero, por ejemplo, dicen, los aceites esenciales funcionan, el veneno del alacrán que estoy leyendo aquí, el factor de transferencia.
Eso no tiene ningún rigor científico, no hay ninguna metodología que avale su uso, pero las personas aquí lo están preguntando. Yo regresaría a los que preguntan, ¿ustedes ya se vacunaron contra el COVID? Eso sería lo importante. ¿Cómo es posible que algo que esté científicamente comprobado no lo quiera hacer un porcentaje de personas? Pero lo que no está, sí lo quieren hacer porque se lo dijo un amigo, porque lo dijo en un periódico, porque una vecina lo utilizó, ¿me explico? Entonces, yo sugeriría que lo que vimos en ese video, si lo pudieran repetir nuevamente, eso es lo que tiene un rigor científico. ¿A qué video me refiero? En el que inició antes de que el doctor Homero Fuentes y un servidor estuviéramos presentes. Eso es lo que hace el Centro de Apoyo para la Atención Integral. Ese centro se creó con esta finalidad de que todas las cosas complementarias que tienen un rigor científico se les pueda dar. Y ustedes vieron ahí, en ninguna parte Raquel mencionó los aceites esenciales, no se mencionó el veneno del alacrán azul, no se mencionó, aquí acabo de ver creo que la víbora de cascabel, no se mencionó nada de eso funciona. Bueno, vamos a seguir con las preguntas porque siguen llegando, yo tengo varios nuevos. Dice, hay muchas personas con cáncer que recurren al dióxido de cloro o ivermectricina como alternativa para la cura. ¿Podría explicarse el peligro de usar esto? Claro, ya que toca, Jorge Luis, el aspecto del COVID, que me parece muy importante, o de la COVID, quizás sea mejor decirlo, es de llamar la atención algo que pasa con nuestra gente, particularmente en los latinoamericanos. Resulta que somos muy juiciosos y muy duros a veces para decir, ok, ¿qué rigor científico tiene el tratamiento fulano de tal? ¿Sí? Pero no lo somos precisamente cuando la comadre o la amiga o fulanita de tal nos recomienda alguna cosa, lo vemos en la televisión. Entonces, seamos congruentes. Si vamos a ser rigurosos en lo que vamos a elegir, hagámoslo en los dos sentidos. Él ponía el ejemplo del COVID y hago esto de intro para contestar la pregunta de ivermectina y todo lo demás, ¿sí? Hay más de 30,000 publicaciones en el 2020 sobre COVID. Cuando uno se da cuenta del respaldo científico, a pesar de tener una aprobación acelerada de la FDA, por ejemplo, para la salida de las vacunas, hay un rigor científico y hay un valor absoluto de la utilidad de la vacuna. De acuerdo, fue una aprobación acelerada y no se hizo con el rigor que normalmente se hace. Pero eso no quiere decir que haya habido mochada, que haya habido tranza, que haya habido algo por el estilo. Las vacunas son absolutamente seguras y útiles. Quizás faltó tiempo y experiencia porque estábamos en una pandemia, ¿ok? Ahora, revisen por favor dióxido de cloro y cuál es el soporte científico que esto tiene. No tiene ningún valor, no tiene ningún soporte científico al respecto. Cuando nosotros vemos situaciones anecdotarias, si hacemos caso de situaciones anecdotarias, andamos mal. Ivermectina, si bien tiene algunas publicaciones favorables, no tiene definitivamente un valor y un peso científico que nos pueda decir, lo puedes usar con toda seguridad. ¿Qué te parece si ante eso utilizas lo que sí está probado? Las vacunas, la sana distancia, el lavado de manos, el comportamiento social óptimo, que sabemos que funciona perfectamente bien. Entonces, volvemos otra vez a lo mismo. Seamos igualmente juiciosos cuando decidimos en favor de una medicina complementaria y de una medicina convencional. Cuando decidimos en relación a nuestros hábitos de vida, cuando decidimos esto, y estando sanos o estando enfermos, por más razón estando enfermos. Gracias, doctor. Nos pregunta Janina Salazar desde Argentina. Quería consultar si en México se trabaja con los psicooncólogos dentro del equipo interdisciplinario y de qué manera. Muchísimas gracias. Sí. Sí, yo también. Sí, efectivamente, es muy importante. Bueno, yo quisiera hacer una sugerencia personal. El tratamiento oncológico actual debe de ser llevado a cabo por un grupo multidisciplinario. En centros hospitalarios como el Instituto Nacional de Cancerología, pues hay clínicas o hay unidades funcionales donde se reúne un grupo de un cirujano oncólogo, un radiooncólogo, un oncólogo médico, un patólogo, un psicólogo, un nutriólogo, un paliativista,
etcétera. Es un grupo de personas médicas que se especializan en las diferentes ramas de la medicina para poder ayudar a un paciente. Eso es lo que deberían de buscar. Si un paciente de los que nos está escuchando en la práctica privada, deberían de buscar esto también. Si hoy por hoy un oncólogo quiere tratarlos exclusivamente él, yo mejor diría, no, tengo que buscar un grupo oncológico que me atienda. ¿Por qué? Porque como ya lo explicamos, pues las personas tienen una parte física, una parte mental y una parte espiritual. Entonces, efectivamente, el oncólogo se va a encargar de la parte física, ¿no? Va a ver sus estudios, la tomografía, los exámenes de sangre, el PET, va a indicar la quimioterapia, el tipo de cirugía, el tipo de radioterapia que va a recibir y todo. Pero, ¿quién se va a ocupar de las otras dos partes, verdad? Entonces, para esto, el psicooncólogo es muy importante que esté como parte fundamental del tratamiento oncológico. En lo personal, tanto en la parte institucional como en la parte privada, trabajamos como un equipo. Entonces, cada vez que nosotros vemos un paciente, después de haber hecho un interrogatorio y revisar todos los estudios, siempre lo mandamos con el nutriólogo oncólogo, con el psicólogo oncólogo, para que le dé las recomendaciones necesarias para saber qué tipo de alimentación va a llevar durante su tratamiento y qué recomendaciones, aparte del estado mental, van a ser importantes para que tengan un buen apego al tratamiento con la finalidad de que el paciente alcance los mejores beneficios. Gracias, doctor. Yo lo mismo también. Trato de integrar a toda la gente. Yo ya no trabajo en las instituciones, nunca lo pude hacer formalmente en la institución, pero sí lo hacía a título personal de hablar directamente con ellos. Yo lo hago lo mismo, estoy totalmente de acuerdo. La medicina hoy día tiene que ser tratada por grupos multidisciplinarios e interdisciplinarios de personas que atiendan todos los aspectos del paciente con cáncer, y esa es la manera racional de hacer una buena medicina, creo yo. Y justo es lo que iba a comentar, doctor, que desgraciadamente esos servicios no están en muchos de los hospitales que atienden a los pacientes ni en México ni en muchos de los países. Entonces, por eso la recomendación también es que busquen a las organizaciones civiles que existen. Por ahí había una pregunta en donde decían que si no teníamos un directorio para saber en dónde encontrar estos servicios. Lo estamos construyendo. De hecho, como resultado de este congreso vamos a tratar de publicar un directorio con varias cosas en varios países para poderles dar más información. Pero acérquense a las organizaciones civiles de sus países. Aquí hay varias. Después les vamos a pedir a algunas que por ahí se presenten o las que tengan estos servicios en Argentina, en Colombia, por favor publíquenlo ahí en el chat para que poder tomar nota y ofrecer esta orientación, porque sí, efectivamente, no en todos los hospitales hay un psicooncólogo. Entonces, hablaba el doctor de la corresponsabilidad y uno tiene que buscarlos, ¿no? Si no los ofrecen, hay que irlos a buscar. Y bueno, vamos a continuar con las preguntas. La referencia a los aceites era más como la aromaterapia, porque aquí nos preguntan si la aromaterapia entra en las técnicas de relajación. Y también habla una persona de cáncer cervicouterino que sí puede recurrir a la medicina complementaria como la acupuntura y la homeopatía. Y después de estas dos preguntas, si nos apoyan con la respuesta, siguen varias sobre las vacunas. Entonces, vamos a tocar un poquito ese tema porque veo que hay como 6 o 7 personas que tienen esa inquietud. Sí, en cuanto a la aromaterapia, esa sí existe cierto valor de recomendación para ayudar a los pacientes. Y la paciente que pregunta por el cáncer cervicuterino, lo que estaría recomendado sería la práctica de la acupuntura, la homeopatía, ¿no? Y en cuanto a lo de las vacunas, pues este no es un panel para hablar de vacunas, si no se hubiera llamado cáncer y vacuna contra el COVID. Estamos hablando ahorita básicamente de lo que es el tratamiento integral del cáncer. Entonces es la oncología integrativa. Pero mi recomendación, insisto, a título personal, es de que todos los pacientes con cáncer pueden recibir su tratamiento oncológico, a excepción de los que reciben trasplante de células hematopoyéticas. Para esto es muy importante que siempre le pregunten a su médico. Por ejemplo, yo me hago responsable de los pacientes que acuden conmigo. No pudiera dar una recomendación general en este panel. Los pacientes que yo trato, los invito a que se vacunen, ¿verdad? Ustedes saben que en nuestro país no es obligatorio, lamentablemente, la vacunación, pero yo recomendaría que los pacientes con cáncer que acuden conmigo para su tratamiento reciban la vacuna. Yo lo que veo, Leti, y en este mismo tenor y tratando de responder esto, es que
hay muchas preguntas en el sentido también de que en casos específicos, ¿qué terapia alternativa recomiendan? Y si tengo esto y si tengo lo otro. Yo creo que los pacientes oncológicos, tanto en la medicina convencional como en la medicina complementaria, deben recibir un traje a la medida. No se puede generalizar. Se tiene que ver en forma multidisciplinaria y hacer esto de manera integrativa e individualizada. La medicina de hoy es así, sobre todo cuando contamos, por ejemplo, hoy día con paneles genéticos donde podemos distinguir los diferentes y muy variadas formas de expresión de los cánceres de mama o de los cánceres de próstata, de los que vemos todos los días nosotros los oncólogos de forma muy amplia y que vemos enormes variaciones entre un paciente y otro. Entonces, me parece a mí que justamente un paciente debe de recibir un tratamiento específico. Y que hoy día tenemos también el soporte para decir, el hecho de tener o cursar con un tratamiento oncológico no te impide que te vacunes. Eso es muy importante. Podría ser que a lo mejor no fuera el momento óptimo, muy cerca de una cirugía o muy cerca de un programa de quimioterapia, pero siempre va a haber una ventana de oportunidad para que te vacunes y puedas estar protegido. Durante esta pandemia he tenido la oportunidad de tratar 18 pacientes con cáncer y COVID al mismo tiempo, con diferentes tipos de cáncer. 17 han salido adelante. Y justamente los grandes problemas que tenemos ahorita, por lo menos en Baja California, es que el 98% de los casos serios son de población no vacunada. Entonces, es justamente esto muy, muy importante. Recordemos que el sistema inmunológico es esencial en nuestro organismo para defendernos de las agresiones externas. Y que el sistema inmunológico justamente no se encuentra en óptimas condiciones cuando tenemos un cáncer. Entonces, tenemos que ayudarle. Tenemos que, por ello, hablo nuevamente de la corresponsabilidad en todos los ámbitos. ¿Okay? Gracias, doctor. Siguen haciendo preguntas específicas las personas y la idea de este foro es justamente oír tu voz, entonces darles el espacio para que puedan expresar sus inquietudes. Entonces, aquí mencionan sobre, dice, hola, buenos días, necesito una recomendación, soy paciente de cáncer de tiroides, mi hija tiene 24 años, hace unos meses presentó baja de peso, ya lo recuperó. ¿Sería necesario checarla de tiroides? Esa es una pregunta relacionada creo que con la genética, ¿no? El uso de hongos para potenciar el sistema inmune, ¿en qué casos se recomienda? ¿O dónde recomiendan informarse? Ya consulté con oncólogos de Argentina y no están al tanto. La pregunta es sobre alguien con tumor cerebral, pero seguramente a otros también los ayuda. Pues caemos otra vez a lo mismo, ¿no? Son casos específicos, habría que verlo en lo particular. Hongos hay, pero centenares, ¿no? Hay algunas cosas que pueden ser quizás útiles, pero hay mucha mercadotecnia engañosa en relación a este tipo de cosas, ¿no? Yo creo que tenemos que ser muy cuidadosos y muy individualizados. Yo no podría recomendar así hongos o situaciones así para el sistema inmunológico, cuando hay cosas probadas y científicamente muy conocidas y que empiezan por alimentarte balanceada sanamente, hacer ejercitación física, activación física durante un periodo de tiempo, por ejemplo, mantener tu psique en forma adecuada y mantener tu sistema inmunológico, cuando tenemos a la meditación y a la yoga que ya apuntaba Jorge Luis, que es extraordinario para el balance y para nuestro sistema inmunológico como tal. A veces tenemos la solución enfrente de los ojos y andamos buscando alternativas por otro lado. Me gustaría agregar algo, Leti. Estoy viendo que hay cerca de 450 personas conectadas. Entonces, podríamos caer en un error, ¿no? Porque muchas personas, así como nosotros estamos viendo las preguntas y las respuestas, pues podría decir, bueno, nadie contestó de manera puntual si se recomienda o no se recomienda. Yo, insisto, es una opinión personal. Nada de esto que están escribiendo nuestros pacientes funciona. No lo hagan. Pueden fallecer inclusive si hacen alguno de estos tipos. Pueden tener falla hepática, pueden tener algún otro problema de salud importante. Antes de utilizar alguno de estos tratamientos alternativos, esta es la palabra correcta, alternativos,
consulten a su médico. Ya les comenté, la medicina mexicana es muy buena. No lo hagan por su propio, no porque se lo diga un vecino, no porque lo lean en el periódico, no porque lo vean en internet. Acérquense a su médico. Disculpe, doctor, ¿cree que esto pueda funcionar? Y estoy seguro, así como comentó el doctor Homero Fuentes, pues le van a decir, no, señora, no invierta dinero, no lo haga porque puede tener un problema importante de salud. Esto que están escribiendo y que yo también estoy leyendo, no lo recomiendo en absoluto. Ok, muchas gracias, doctor. Pues nos quedan 5 minutos de este panel. Nos escriben personas del CAI con testimonio de lo que han hecho por ellos estas terapias y los servicios que ofrecen ahí. Nos escriben también de otras organizaciones como FUTEGE, que ofrece complemento emocional, nutricional y soporte médico. Nos pregunta una persona qué fundación puede atender a personas de bajos recursos que le detectaron cáncer de mama, a donde en México. Vamos a pedirles por favor que visiten el sitio congresopacientes.org. Ahí hay una sección de blog y una sección de información descargable en donde les vamos a estar apoyando con todo esto que ustedes nos están preguntando, un directorio de organizaciones en México. Vamos a buscar también este directorio de organizaciones en Latinoamérica, que tenemos a varias que ya conocemos y que están participando en este congreso. Y durante este día, ustedes van a escuchar, justo mencionaban los doctores el tema de nutrición, la conferencia que sigue justo es nutrición oncológica. Después vamos a tener herramientas de contención emocional, vamos a tener recomendaciones para los cuidadores. Al final del día vamos a hablar sobre rehabilitación oncológica y para terminar sobre pareja, sexualidad y cáncer. Entonces vamos a tener espacio durante este día también para seguir tratando de contestar sus preguntas. Nos encanta escuchar, saber que les interesan los temas y que están escribiendo tanto y con tanta inquietud. Entonces, por favor, no dejen de escribir. Como dice el doctor, a lo mejor no lo podemos contestar todo, pero créanlo que estamos al pendiente, y si vemos que hay algo que necesita una respuesta específica, vamos a tratar de pedirle a los médicos que nos apoyen con las respuestas a través de correo electrónico. Y por último, doctor, nos quedan 3 minutitos. ¿Quisieran cada uno, por favor, darnos un mensaje de despedida de este panel? Con mucho gusto. El mensaje sería el siguiente. Corresponsabilízate, infórmate, ámate, sé respetuoso de ti mismo, no ingieras alternativas no documentadas. La medicina complementaria tiene un papel, la medicina integrativa tiene un papel con la medicina convencional, pero no cualquier cosa. No podemos llevarnos por melatismos, no podemos llevarnos por situaciones que suponemos que nos recomiendan vagamente. Documentense. Hay cosas muy útiles, pero hay cosas también que no funcionan y que incluso pueden ser peligrosas. Y jamás sustituyen una medicina convencional por una medicina alternativa. Les deseo que tengan un extraordinario día y estoy aquí en Tijuana, Baja California, para servirles. Muchas gracias, doctor. Sí, me quiero agradecer a Mayra. Le tengo mucho cariño, mucho aprecio. La felicito por su fortaleza para hacer este tipo de eventos, congresos. Pues al doctor Homero Fuentes, un excelente médico oncólogo con una gran trayectoria, el haber participado, y contigo, Leti. Mi mensaje, porque la conclusión del doctor me gustó mucho y no repetiré, entonces me gustaría decirle a Mayra que yo me comprometo a que si en algún día en este congreso quiere hacer o nos da la oportunidad para llevar a cabo una meditación, decirle a dónde pueden ir los pacientes con cáncer, porque hay muchos centros holísticos, está Casa Tíbet, está en la Fundación del Arte de Vivir, o sea, hay muchos lugares donde las personas pueden ir a meditar o hacer yoga, etcétera. Yo las que conozco, pues las recomiendo ampliamente. Entonces, si Mayra algún día nos da la oportunidad, podemos hacer aquí con 500 personas una meditación, indicarles dónde se pueden acercar, y estoy a sus órdenes a los pacientes. Voy a hacer un comercial. Yo trabajo en mi práctica privada en Médica Sur, espero que no me cobren. Entonces somos un grupo de 13 colaboradores que trabajamos en conjunto para ayudar a los pacientes con cáncer. Muchas gracias, doctor.
Muchas Sí, por gracias. supuesto, le vamos a tomar la palabra. Vamos a buscar un espacio durante el programa, yo creo que del día de mañana, para poder organizarlo mejor y ver en qué espacio lo podemos meter. ¿Cuánto tiempo ocuparíamos para esta meditación guiada? Yo diría que 45 minutos. Ok. Entonces, déjeme buscar. Si no, yo creo que entonces vamos a tratar de que sea el jueves o el viernes. Yo les vamos a anunciar por Facebook la sorpresa y mientras nos ponemos de acuerdo con usted, doctor, para planear esos 45 minutos que creo que serán de muchísima utilidad. Bueno, pues muchas gracias. Tenemos unos diplomas de su participación virtuales que luego les haremos llegar de forma física. No sé si los tenemos listos para pasarlos. Por favor, adelante. Ahí tenemos el primero. Entonces, agradecemos al doctor Jorge Luis Martínez Araúel por su participación en este taller y al doctor Homero Fuentes, si nos ayudan con el otro. Y entonces, pues creo que fue un extraordinario par de panelistas para este inicio de actividades. Y Mayra, ¿nos quieres cerrar este taller, por favor, con algunos comentarios o tus apreciaciones? Pues creo que, como tú lo dices, ¿no? Ha sido un inicio magnífico, teniendo aquí al doctor Martínez Tlahuel y al doctor Homero. Y pues muchísimas gracias por ser nuestros padrinos